A través de los siglos, México ha sido hogar de grandes historiadores. Los ha habido indígenas, españoles, criollos, mestizos, laicos, religiosos, conservadores, liberales, revolucionarios, investigadores académicos o escritores amantes de la historia que cultivan de manera individual su vocación. La riqueza de nuestro pasado inspira en cada generación preguntas esenciales. ¿Cuál fue la trama y el drama de nuestra historia? ¿Quiénes fueron sus personajes decisivos? ¿Cuáles fueron sus hechos y procesos fundamentales? Esta serie de vídeos abarcará toda la historia de México, desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, explorando y contestando las preguntas anteriores. Y sin más, bienvenidos a la historia del Ávila. Parte 1. Mesoamérica es un área compleja que se extendía desde Sinaloa y Zacatecas, en México, hasta Centroamérica. Es una región montañosa y fértil, en la que se dan todos los climas y paisajes, de modo que la variedad de recursos es enorme. Además, los valles con tierras fértiles y agua abundante son numerosos, y dieron sustento a una gran cantidad de personas que migraron desde el norte. En el antiguo territorio de México, los nómadas se establecieron como sedentarios cerca de fuentes de agua, sus dietas constaban de maíz, frijol, calabaza, chile, cacao y la carne de peces y animales que cazaban. Desarrollaron culturas politeístas, sus viviendas evolucionaron poco a poco, y algunas culturas construyeron palacios, pirámides y templos. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, parte de Guatemala y Honduras, entre los siglos III y XV. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aún no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quirigua, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía. Se conservan, además de las inscripciones, algunos códices. La cultura olmeca fue la primera en Mesoamérica que fundó las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con las prácticas culturales y religiosas que después se integrarían a los grupos mesoamericanos que les precedieron. Habitaron fundamentalmente en lo que hoy es parte del sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Los indicios arqueológicos más antiguos que se han encontrado de la cultura olmeca datan del 1200 AC, y los más recientes del 400 después de Cristo, y con base en los hallazgos de sus asentamientos más importantes, Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, se concluye que la cultura madre se estableció principalmente en lo que hoy es el Golfo de México, específicamente en la llanura costera que se extiende entre el río Papaloapan y el río Grijalva, es decir, como se dijo antes, en los estados de Tabasco y Veracruz. Esta región olmeca de clima muy cálido y húmedo, y siempre irrigada, estuvo cubierta desde entonces por una densa selva tropical, con suelos cíclicamente inundados ricos en humus y petróleo que se encuentra aquí a flor del suelo entre la vegetación. Llamados también tarascos, fue una civilización que habitó una gran parte del actual estado mexicano de Michoacán, así como algunos valles de Guanajuato y Jalisco.
Esta cultura se desarrolló entre el año 1200 y 1521 después de Cristo, llegando a incluir etnias como otomíes, matlachincas y chichimecas. La capital purépecha fue Tzintzuntzan, que significa lugar de los colibríes, caracterizada por sus pirámides escalonadas en forma de T. Las actividades económicas básicas de los tarascos fueron la agricultura, alfarería, artesanía, orfebrería, caza, pesca y recolección. Adicionalmente, el purépecha era un lenguaje único de esta civilización, dividido en 3 dialectos regionales: lacustre, central y serrana. Como dato, en el período de expansión del Imperio Azteca, los purépechas fueron los únicos que pudieron frenar el avance de los guerreros mexicas. En la América precolombina florecieron un buen número de civilizaciones que se expandieron por buena parte del continente con gran poder. Es el caso de la cultura azteca, también conocida como Tenochca o Mexica. Este pueblo mesoamericano fundador de la ciudad-estado de Tenochtitlán dominó buena parte de lo que actualmente es México y se expandió por la zona hasta la llegada de los conquistadores europeos. Sin duda, en la zona mesoamericana fueron los grandes dominadores junto con los toltecas y los olmecas principalmente. Su máxima extensión de conquista se produjo entre los años 1325 después de Cristo y 1521 después de Cristo, algo que sabemos por las crónicas y por el rico patrimonio que todavía se conserva. Una vez establecidos, el imperio fue ganando en presencia geográfica, extendiéndose por gran parte del sur y centro de México, en la cuenca y el altiplano, aprovechando los climas tropicales. En su época de mayor esplendor, los aztecas se organizaban en torno a grandes creencias religiosas. La ciudad principal, Tenochtitlán, estaba levantada alrededor de un altar, y era regentada por un orador, el Tlatoani, que se erigía como la máxima autoridad. Actualmente el símbolo nacional mexicano es un águila real, devorando a una serpiente de pie sobre un nopal. Es de este símbolo donde se basa el título de esta serie, pero, ¿saben por qué es este nuestro símbolo nacional? Cuenta la leyenda que, los pobladores de Aztlán, al norte de lo que hoy en día es México, tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida por los dioses. Se cree que los aztecas, cuyo nombre significa los pobladores de Aztlán, comenzaron a emigrar en el siglo VI. Los futuros aztecas o mexicas, formados por pueblos nahuas, por órdenes del dios de la guerra y el sol, Huitzilopochtli, tuvieron que dejar el lugar en el que residían e iniciar una peregrinación hasta encontrar un águila, devorando a una serpiente posada sobre un nopal. Huitzilopochtli les dijo a los mexicas que cuando encontraran al águila sobre el nopal, esa sería la señal de que habían llegado a la tierra en donde debían de fundar el imperio más poderoso de Mesoamérica. Haciendo caso a lo que su dios les había indicado, los mexicas iniciaron su peregrinación convirtiéndose en un pueblo errante. Después de años de caminar de lugar en lugar, al llegar al lago de Texcoco, divisaron a lo lejos, en un islote en el medio del lago, a un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente, y fue en ese momento donde su peregrinación terminó y comenzaron a asentarse, tal y como les había ordenado Huitzilopochtli.